Ahora vamos a finalizar con el tema 3.4 de nuestro módulo 3, que se intitula Logros y obstáculos de los jóvenes en la política y la sociedad. Es muy importante, como lo mencionamos hace rato, si bien hay ejemplos de personas jóvenes que se han podido insertar en la política formal, también hay algunos obstáculos, ¿no? Si bien mencionamos algunos logros, son pequeños en relación a los obstáculos a los que se enfrentan las personas jóvenes en la política y en la sociedad. Por eso es fundamental seguir pensando y seguir cuestionando los estereotipos y los imaginarios en donde limitan a las personas su participación. No solamente jóvenes, ¿no? También a veces pensamos que la política no está hecha para las mujeres, ¿no? Incluso, por ejemplo, estos ejercicios de participación ciudadana en donde se invita a los niños y a las niñas a participar a través de votaciones respecto a sus derechos, etcétera, es fundamental que se siga haciendo para que cuando crezcan y se encuentren en un espacio que les permita participar, ¿no? Escuchar su voz, etcétera, lo tengan mucho más normalizado. Entonces, como este tipo de trabajo no se hace normalmente, todavía siguen existiendo muchos obstáculos en la política para que las personas jóvenes puedan participar de manera contundente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del por qué sucede esto, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, para empezar, tiene que haber una voluntad política muy importante que se sustente en convenciones como la Iberoamericana por los Derechos de los Jóvenes, pero también es importante poder contextualizar al país, ¿no? Poder entender la dimensión de lo que es México y de las problemáticas a las que se enfrenta la población juvenil en el país, ¿no? México es un país vasto, es diverso en cultura, en ecosistemas y asimismo en la población en general. En la misma Ciudad de México, cada alcaldía tiene sus características específicas, no solamente geográficamente, sino también socialmente y con problemáticas específicas. Entonces, imagínense, la población juvenil a lo largo y ancho del país pues es vasta, es diversa, con características culturales y sociales de diferente índole, y entonces para eso es importante poder, a veces es complejo tener números, pero nos ayuda a visualizar más o menos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces la población juvenil en México es muy amplia. Tan solo en el 2020, con este último censo de población y vivienda que realizó el INEGI, pues nos damos cuenta de que hay 37.8 millones de personas jóvenes de 12 a 29 años, ¿no? Lo que representa pues un 30% del total del país, es decir, es una parte importante en donde vemos que muchas de las cuestiones que la población juvenil necesita en relación al empleo, a la educación, a los servicios básicos, pues no están resueltas, ¿no? De estos 37.8 millones, la población más importante se encuentra en la Ciudad de México, y a pesar de eso también pues es difícil poder homogeneizarla, ¿no? Porque, como les digo, tan solo en la ciudad existen 16 alcaldías y en esas alcaldías los contextos son completamente distintos y por lo tanto hay necesidades diversas, ¿no? Esto es importante, además, ubicar, si bien la población entre 12 y 29 años es una forma de clasificarlo, digamos, por la condición etaria. Pero como les decía, la juventud no se crea, no se construye o no se crea solamente desde la edad, sino también desde prácticas sociales y culturales que se van gestando en los contextos en donde conviven. Entonces, hacemos este corte, ¿no? Esta aclaración de 12 a 29 años porque justo es lo que marca la convención, la ley de la Ciudad de México y algunos otros documentos oficiales en relación a la edad. Entonces, hay una distribución poblacional que también es importante mencionar en esta parte de la juventud según el sexo, ¿no? Casi que están a la par, hay 49% de hombres y 50.2% de mujeres, entonces casi que hay una similitud en la población entre hombres y mujeres en la población joven.
Y bueno, lo que es importante aclarar y que es fundamental para poder entender la complejidad de la población juvenil es que hay dos perspectivas para poder entender quiénes son las personas jóvenes, ¿no? Muchas veces pensamos que la edad es lo que hace a la persona joven, ¿no? Y así lo dice alguna legislación nacional y alguna legislación local. La ley del Instituto Mexicano de la Juventud acuerda con el Estado mexicano que las personas jóvenes son las personas entre 12 y 29 años de edad. La de la Ciudad de México dice que las personas las personas jóvenes también coinciden en ese parámetro, pero como les comentaba, la edad no es solo lo que marca a las personas jóvenes, sino también las prácticas, la situación, la condición, la forma de agruparse, la forma de estar, de poder estar en otros espacios, ¿no? De ocupar los espacios más bien, y la forma en la que se apropian de ellos. Entonces, muchas veces van a encontrar a personas que se dicen jóvenes aunque tengan más de 30 años, porque siguen generando prácticas de juventud, ¿no? Ahora la escolaridad se ha prolongado muchísimo, a veces en ciertos contextos y en cierta época la escolaridad más amplia, digamos en los 70s, los 80s era secundaria, ¿no? En los 90s se amplía a la preparatoria o a la educación media superior, y posteriormente, después de los 90s, los 2000s, muchas más personas se empiezan a insertar de manera masiva a la educación superior, y la misma posibilidad de seguir estudiando posgrados, maestrías, doctorados, etcétera, pues también brinda la posibilidad de que muchas más personas sigan escolarizadas y se sigan identificando como jóvenes. No solo se prolonga en la estancia en la institución escolar, sino también se dejan de lado algunos elementos distintos como casarse, tener hijos, ¿no? Y que además también, al rato lo vamos a conversar, tiene que ver también con el contexto, ¿no? Muchas personas deciden no tener hijos justo por el cambio climático, porque en algún momento vamos a dejar de tener agua, etcétera, muchas teorías que hay, y la gente empieza a pensar otras formas de estar en el mundo, no solamente esta línea que se va marcando entre el joven o entre el niño, el joven y el adulto, ¿no? Entonces, todo esto que les cuento va prolongando la forma de crearse como sujeto y de ocupar los espacios. Entonces, las ciencias sociales lo que nos permite, específicamente la antropología, es darnos cuenta de que estas construcciones sociales no nada más tienen que ver con una fase particular de vida, sino que además se van cambiando de forma a través del tiempo y el espacio, ¿no? Una juvenóloga muy reconocida del país, que es Maritza Urteaga, nos dice que la identidad juvenil es agenciable, flexible y siempre cambiante. ¿A qué se refiere con esto? Que las personas jóvenes no van a actuar ni se van a generar de la misma manera en un contexto que en el otro, ¿no? Como les decía, la Convención Iberoamericana marca un rango de edad mucho más amplio que la de la ley del Instituto de la Juventud Mexicano, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta de que eso es solamente para agruparlos, pero lo que realmente nos va a dar visión de lo que es una persona joven son sus prácticas, ¿no? Y esa agencia, entonces esto es cambiante en todos los contextos de países, localidades. Les digo, en la ciudad, por ejemplo, la escolaridad es mucho más larga que la de en otros estados del país, y entonces las personas jóvenes podemos considerarnos pues hasta que tenemos 36, 37 años, ¿no? Porque seguimos escolarizados, porque no nos hemos casado, no hemos tenido hijos, etcétera. Mientras que en otros lugares rurales, las personas saliendo de la primaria o de la secundaria se unen y tienen hijos, ¿no? Se casan, tienen hijos, etcétera. Entonces, tenemos que ubicar efectivamente los contextos. ¿Y a qué se refiere con agenciable? Con agenciable se refiere a que las personas jóvenes también pueden decidir qué modificar, qué discursos cuestionar, a qué hacerle frente respecto a todo este imaginario que hemos platicado de ellas, y que entonces puede ir a favor o en contra de lo que se dice de ellos, y todo el tiempo pueden estar cuestionando, resignificando y resistiendo a estos discursos, ¿no?
Por eso es fundamental que para las cuestiones políticas tomemos en cuenta todos estos elementos, no solo la condición de la edad en número, digamos, sino también cómo se construye juventud a partir de formas de estar, de formas de ser, de formas de agruparse, de formas de resistir y de estar en diferentes contextos, ¿no? En ese sentido, podemos poner el ejemplo de la participación política y social de las personas jóvenes en el caso de la Ciudad de México, considerando que es el espacio urbano más grande del país, ¿no? En este espacio, lo que podemos ver, bueno, lo pongo como muestra porque es contundente, ¿no? Hay alrededor de 3 millones en el presente, alrededor de 3 millones de personas, de personas jóvenes en la Ciudad de México. Y entonces nos damos cuenta que en la Ciudad de México, a pesar de que hay una escolaridad amplia, a pesar de que las personas conocen sus necesidades, a pesar de que hay mayor acceso a la educación y a otros servicios sociales, hay una baja participación de las personas en la ciudad, ¿no? En la ciudad hay un poquito más de mujeres también que de hombres, y nos damos cuenta que dependiendo del sexo también tiene que ver la participación política de los jóvenes, ¿no? Se encontró que a mayor escolaridad en ese sentido, las y los jóvenes participan en manifestaciones, ya sean públicas o en internet, así como en proyectos comunitarios para la mejora de sus colonias. Entonces nos damos cuenta que en la Ciudad de México, a pesar de que hay una mayor proporción de jóvenes que en otras partes del país y que además hay una escolaridad amplia que se preocupa en ese sentido por poder responder a necesidades básicas, aún así la participación política es muy baja, ¿no? Y esto en relación a la participación de hombres y mujeres en grupos políticos, pues el porcentaje es distinto. Hay mayores chicos que participan, es decir, varones, hombres jóvenes que participan en la política, tanto informal como formal, y muy pocas mujeres, ¿no? Estas son cifras del año 2010 y lamentablemente no se ha hecho otra revisión de la condición y la situación de los jóvenes más reciente. No se ha hecho una encuesta nacional de jóvenes recientemente, entonces hay un rezago en estas cifras, pero es importante poder revisar en la actualidad qué pasa, ¿no? De este modo, si bien en el 2010 había una participación social menor en relación de mujeres a hombres, podemos decir que en el presente, gracias a movimientos diversos como el movimiento feminista, las mujeres jóvenes se han podido insertar primero desde su condición de mujeres, pero también a partir de la escolarización, ¿no? Desde grupos que se gestan en las escuelas de educación media superior y superior, las mujeres se han puesto de mayor relevancia en el tema de los movimientos sociales y por lo tanto también de la inserción en lo político, ¿no? También así como hay una cuestión de incentivar a los estados para que incluya jóvenes, también hay algunas cuestiones que se respaldan para que las mujeres, algunas cuestiones en las que se respalda de manera legislativa para poder tener más inclusión de mujeres en los partidos políticos, ¿no? La ley de paridad ayuda a incentivar la participación de las mujeres. Entonces, por eso les digo, esta cifra es desde el año 2010, pero también con el tiempo, a más de 10 años, nos damos cuenta de que esto se ha modificado. Más adelante vamos a conocer el por qué se ha modificado y por qué las mujeres han puesto también el compromiso en manifestarse de manera masiva en movimientos sociales y por lo tanto también ocupar espacios en la política. ¿Por qué entonces decimos que los jóvenes necesitan participar políticamente, tanto en lo formal como en lo informal? Pues porque tienen distintas expresiones que enriquecen a los partidos políticos, ¿no? Tienen una visión amplia de los problemas sociales a los que se enfrentan y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros como estudiosos o políticos o adultos, ¿no?
incluso pensamos que los jóvenes no tienen idea de lo que necesitan, pero por supuesto que lo saben. Ellos son los que están en los espacios, en sus espacios inmediatos, haciendo relaciones y saben las necesidades que tienen, van generando discursos, van generando reflexiones al respecto y por lo tanto pueden tener una visión amplia de sus problemáticas y también pueden tener una visión para proponer cómo solucionarlas desde sus necesidades, su visión y por lo tanto desde una forma más inmediata, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno vaya al médico y el médico nunca haya leído respecto a una enfermedad que usted tiene, ¿no? O que alguien tiene, y entonces recete algo que no conoce, ¿no? O sea, va a dar un medicamento inadecuado para una problemática que realmente no sabe cómo mejorar, ¿no? Entonces, si el médico conoce la problemática, conoce bien lo que usted está contando y por lo tanto va a medicar pues algo que sea eficaz para esa enfermedad, ¿no? Entonces es fundamental que podamos tener esa visión complementaria, no solamente de los jóvenes en general, sino también jóvenes mujeres, en qué contexto se encuentran, cómo es que es necesario hacerlo, para qué va a servir, cómo lo podemos hacer, etcétera. Así como hay obstáculos, pues también hemos hablado de algunos casos en donde se han visto logros, ¿no? De los jóvenes que pueden incidir en la vida pública, además de participar, manifestarse y llevar sus demandas a través de las representaciones al Poder Legislativo para nuevas leyes, ¿no? O sea, lo que les digo, en el caso de Olimpia Coral Melo, que transformó o que pudo agregar la violencia cibernética a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no necesitó tener un espacio representativo, una diputación o una candidatura para poder transformar la ley. Ella desde el activismo pudo transformar estas leyes, ¿no? Para poder proteger principalmente a las mujeres, pero no solo, sino por razones de género, la violencia cibernética, ¿no? Entonces creo que es fundamental que podamos voltear a ver todos estos ejemplos en donde hay pequeños logros y que han podido incidir no solamente en la cuestión de la vida pública, sino también en leyes, en nuevas leyes o reformas de ley, ¿no? Hasta aquí nuestro módulo 3 del curso Participación Política de los Jóvenes y Causas Ciudadanas. Muchas gracias.